Bienvenidos al Bibliófilo. Las lecturas de los clásicos de Grecia y Roma siempre me sorprenden por la gran profundidad de su pensamiento. Cómo desde la antigüedad ya tenían profundos conocimientos y respuestas muy ingeniosas para varios problemas. Esta visión general me gustó en particular porque compendia mucho conocimiento de la época. Y por supuesto, también nos muestra su aspecto humano, cómo la curiosidad lo impregna todo. A vosotros os dedicamos el día, ajustamos el sueño a lo que pide la salud, siendo para nosotros suficiente recompensa pensar que mientras nos entretenemos, como dice Marco Barrón, con estas cosas, vivimos más horas, porque vivir es velar. Precisamente el autor nos anima a que aprovechemos incluso las horas oscuras de los días. Si ellos lo hacían con iluminación no tan potente como la eléctrica que nosotros tenemos, ¿qué excusa podemos aducir? Se trata de los libros 1 y 2 de la historia natural de Plinio el Viejo. Acompáñenme a descubrir las reflexiones que me generó. Si bien es cierto que queremos buscar un pensamiento científico, el que encontramos no propiamente está alineado con el pensamiento científico que conocemos. Sin embargo, sí se encuentra esa curiosidad, esa agudeza mental que estos compendiadores tienen. Realmente nos somos agradecidos con aquellos que con su trabajo y su esfuerzo nos han iluminado respecto a este astro luminoso, mientras que por un morbo extraño del espíritu humano nos gusta incluir en los anales las muertes sangrientas para que los crímenes de los hombres sean reconocidos hasta por los que ignoran su propio mundo. Me gusta porque, a pesar de que plantea una crítica frente a la historia, porque conocemos más de batallas que sobre nuestro mundo natural, me gustó especialmente el reconocimiento que hace a la laboriosidad humana, a todos los seres que han contribuido para enriquecer el conocimiento. Y este rasgo es tan fundamental que el primer libro es precisamente un índice donde también reseña su bibliografía. Reconoce a los pensadores de donde ha tomado ideas y datos. Y este índice que nos presenta me sorprende porque ya nos habla incluso de los hombres lobo y sobre la utilidad de la naturaleza. Sin embargo, aquí se me presenta la primera reflexión, y es que el ser humano, por su capacidad mental, pareciera envolverlo todo dentro de esa misma perspectiva. Y por eso, cuando él se admira que la naturaleza no produce nada sin utilidad, no dejo de pensar que es nuestro filtro. Obviamente lo vemos como útil, pero es por la totalidad que abarca la naturaleza, en donde la vida va aprovechando todo, y por eso pareciera que tuviera un designio utilitario o una teleología. Y por eso incluso a la divinidad, a Dios, la dotamos de las capacidades mentales que nosotros tenemos, pero obviamente llevadas a lo máximo. Aquí, asimismo, se nos presenta lo siguiente. Pero los mayores consuelos para la naturaleza imperfecta del hombre son que ni siquiera Dios lo pueda todo, pues no puede darse muerte, aunque quiera, que es el mayor don que conoció el hombre en tantas calamidades de la vida, ni premiar a los mortales con la eternidad, ni resucitar a los muertos, ni hacer que quien vivió no hubiera vivido, que quien obtuvo honores no los hubiera obtenido, que tampoco tenga ningún derecho sobre el pasado, salvo el del olvido, y que no pueda lograr que 2 por 10 no sean 20, y muchas otras cosas por el estilo. Y cuando la mirada de este estoico muestra que la divinidad tiene particularidades y semejanzas con la capacidad mental del hombre, y a tal punto llega el escepticismo de su pensamiento, o más bien la búsqueda de argumentos, que incluso plantea una duda bastante profunda sobre la concepción de Dios, que incluso dentro de su ateísmo estaría muy relacionada con el Dios de Spinoza o el Dios de Einstein.
pues lo ven más como un ente creador, más que como un agente participativo en la naturaleza o en la vida de los seres humanos. Y por eso nos dice que hasta tal punto estamos a merced de la suerte que simplemente es ella la que existe en lugar de Dios, con lo que se demuestra que Dios es hipotético. Este tipo de ideas que no se han explotado en su totalidad, me sorprende encontrarlas en un romano de la época antigua. Claro que se le ha dado muchísima publicidad a todo el pensamiento de Nietzsche, al mismo Feuerbach, cuando nos dice que si Dios no existiera, tendríamos que crearlo. Pero ya desde época antigua nos dice que es más una hipótesis. Mientras realizaba la lectura de la obra, también me sorprendió con reflexiones donde se nos muestra que el desarrollo evolutivo del hombre, asociado con las religiones, han llevado a la investigación sobre temas particulares de la naturaleza. Cómo las religiones y sus misterios nos han llevado a la investigación sobre la lógica, sobre el pensamiento, sobre la afectación de los astros, sobre las actividades humanas. Lo que también me hizo preguntarme qué hubiera pasado con el desarrollo del ser humano si no tuviéramos tantos planetas. ¿Qué habría pasado con el desarrollo de la agricultura? Porque el hecho de observar los astros y ver su regularidad seguramente fue un trabajo colaborativo, teniendo a los astros como testigos, poder entender lo que sucedía y la regularidad que se daba en la Tierra. Unido a lo que veíamos de Guillermo de Ockham, los cielos son ese testigo que nos permiten medir el paso del tiempo. Tanto así que aquí se nos presentan ejemplos famosísimos para la ciencia con respecto hacia los movimientos de la Tierra y sus ciclos. Incluso con respecto a la forma redonda de la Tierra, donde se nos habla del ejemplo recurrente del ámbito naval. Lo que me hace preguntarme por qué los terraplanistas siguen argumentando cosas que fueron contestadas por los antiguos. ¿Será que no han leído estas obras o no han entendido sus argumentos? Aparte del ejemplo de cómo vemos que el barco, cuando se aleja en el horizonte, lo último que se esconde es la punta del mástil, me obligó a buscar otros argumentos que fueran mucho más sólidos. Y aquí también los encontré. Efectivamente, no cabe duda de que para nosotros los astros de la zona septentrional nunca se ponen, y por el contrario, los de la meridional nunca aparecen. En cambio, estos astros no resultan visibles para los del otro lado porque el globo terráqueo se interpone, obstaculizando su visión. O en otra parte. Pero si la Tierra fuese plana, cada fenómeno sería observable para todo el mundo a un mismo tiempo. Y además, las noches no serían desiguales, ya que los que se encontrasen en lugares diferentes al centro, las percibirían como intervalos iguales de 12 horas. Y ante estos argumentos tan evidentes, ¿qué nos dirán los terraplanistas? Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan de estos argumentos. Y que si algún terraplanista quiere dejar su comentario, exponga los argumentos para que enriquezcamos esta discusión. Esta obra resultó interesante por esos ejemplos que nos plantea. No solamente los argumentos, sino también para entender cómo el ser humano ha evolucionado en su pensamiento. Me gustó encontrar aquí las explicaciones de los movimientos de los planetas que parece que se originaron con la observación de la rueda, ya que al ver los movimientos que se dan, se pueden entender por la analogía con los de los cielos. También me sorprendió que los antiguos tuvieran un conocimiento tan detallado incluso de los cambios horarios que se dan por las longitudes. Algo que muchos en la actualidad ni siquiera entienden bien. Por esta causa, los que navegan rumbo a Poniente, aunque sea en el día más corto del año, reducen el tiempo de navegación nocturna como acompañantes del mismísimo sol.
Cuando leemos a los antiguos no sabemos con qué nos van a sorprender o las reflexiones que van a generar en nosotros. También me gustó la reflexión en que los cielos antes eran mucho más interesantes. Al estar poblados por estos seres imaginarios, se les dotaba de vida, mientras que en la actualidad la explicación científica parece haberlos despoblado y dejarlos áridos. Ya la gente no observa los cielos y se embarca en la ensoñación, sino que como todo ya está explicado, no se ve en el cielo nada más que estrellas, agrupadas, pero ya no con los misterios que antes se manifestaban o con los grandiosos y míticos personajes que antes la poblaban. Finalmente, me gustó encontrar la actitud que tiene este pensador frente al ser humano, donde reconoce su pequeñez frente a la grandeza del universo. Y es una reflexión bastante profunda porque cuando evalúa la parte habitada, se da cuenta que no es muy grande frente al universo. Pero es una paradoja porque también indica que allí radica su grandeza, que siendo tan pequeña esa parte, nos ha permitido desarrollarnos. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean las obras de los antiguos griegos y romanos, que me dejen sus comentarios, que se suscriban al canal y por supuesto que me acompañen en las próximas emisiones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.